Buenas noches, soy Oscar Basabe Hernández, soy profesor de la Escuela de Sociología y en esta emisión de la Relades TV, Red de Estudios Latinoamericanos Subnacionales, nos acompaña el coordinador de la maestría en Economía Social, el doctor Roberto Cañedo Villarreal, y el profesor, miembro del núcleo académico básico de esta misma maestría, el doctor Taurino Hernández Moreno, quien además es director de la Escuela Superior de Sociología. En este programa nos van a hablar acerca de la creación de esta maestría que forma parte ya del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y en la que se está integrando la primera generación de un tema que es la economía social y solidaria, que es reciente discusión, debate, de armado teórico, digamos relativamente reciente, y que está funcionando en algunos países ya incluso como parte de la legislación, tanto en Bolivia, Perú, Ecuador, este tema del buen vivir, del bienestar. En este caso vamos a hablar acerca del funcionamiento, de las perspectivas y del origen y el contexto de origen de esta maestría en economía social. Vamos a presentarse, doctor, nombre, cargo y trayectoria académica. Bueno, mi nombre es Roberto Cañedo Villarreal, estamos en la coordinación de la maestría en economía social. Actualmente, como comentaba Oscar, estamos ya dentro del Programa Nacional de Programas de Calidad del CONACYT y bueno, ha sido un trabajo muy importante para poder llegar a ello. Nace esta maestría en un contexto que nos parece a nosotros muy importante, un contexto que le pudo dar sentido a la necesidad que se tiene de plantear una alternativa de otra forma de hacer economía. Hasta el momento, a nivel mundial, la hegemonía de la teoría económica clásica y neoclásica permeaba en todas las universidades del mundo, y afortunadamente, de alguna manera, esta alternativa que había estado ahí de alguna manera latente, ¿sí?, tuvo este contexto de visibilización. Y esto un tanto por la crisis por la que pasa el neoliberalismo hoy y que nos ha dado como resultado fundamentalmente la polarización cada vez más en la distribución de la riqueza en el mundo. Son, digamos, condiciones en las cuales los pueblos del mundo han luchado de una u otra manera contra un sistema económico y financiero que ha marginado a la mayoría de la población en el mundo, insisto, y creo que ese contexto abrió las posibilidades de cada vez gente más organizada, mejor organizada, tuviera la opción de plantearse esta alternativa, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria realmente tendrá unos 30 años cuando mucho, ¿sí?, pero su auge fundamental está en la última década del siglo pasado, ¿sí?, y es hasta este siglo XXI en que ha tenido una solidez cada vez más fuerte, ¿no? Sí, doctor Taurino, usted está impartiendo ya clases y al respecto, ¿qué nos puede informar sobre este trabajo que está recién realizando en esta maestría? Buenas noches, mi nombre es Taurino Hernández. Efectivamente soy parte del núcleo de académicos que sostienen esta maestría. Digamos que la maestría en economía social resultó como una alternativa a los efectos tan fuertes que tuvo esta etapa de la economía capitalista en México, en donde marginó a muchos grupos sociales con iniciativas productivas. Entonces la economía social es como otra economía, una economía de trabajo colectivo, una economía que no tiene
afán de acumular las ganancias, sino redistribuir las ganancias con los miembros de esa iniciativas de economía social. Entonces, esto aparece como una alternativa viable para aquellos grupos que tienen interés en una economía más humana, más solidaria, menos depredadora del medio ambiente y con capacidad de mayor convivencia entre todos los que en ella participan. Desde luego, todavía no es muy conocida, pero justamente los resultados de esta maestría van a hacer más visibles la necesidad de hacer otro tipo de economía, como la que estamos describiendo. Las clases ya iniciaron, hay el grupo de la primera generación están muy entusiastas, porque están redescubriendo una alternativa que no estaba a su alcance. La unidad más visible o conocida de la economía social son las cooperativas, pero no es la única. Es más, hay otras formas que los grupos humanos han creado y que forman parte de esta economía social. Pero el grupo es muy entusiasta. Sí, en este cuestión de la economía social es una alternativa diferente a los modelos comunistas que se ven dado al capitalista, bueno, que ha permanecido, y al tercera vía, que era el estado de bienestar o la socialdemocracia. Esta sería otra alternativa más reciente a los modelos económicos dominantes. Totalmente, ¿no? Desde que el capitalismo empezó a tener problemas muy serios en términos de las crisis mundiales, la alternativa que se había presentado era comunista, y que lograron expandirse con la fuerza de la Unión Soviética en su momento, y de alguna manera toda esta historia que más o menos conocemos de la situación de autoritarismo despótico del estalinismo va a dar al traste hasta la caída del muro de Berlín, y de alguna manera la opción comunista se ve seriamente dañada en términos ideológicos y de tener o ser una alternativa viable, confiable, ¿no?, para la sociedad. Hay sociedades muy importantes que lucharon contra el comunismo soviético o con esa perspectiva del bloque soviético de Europa. Y por otro lado, el capitalismo, con su fase actual de neoliberalismo, que ha generado toda esta pobreza y esta depredación del medio ambiente, como lo planteaba ya el maestro Taurino, pero además de la violencia que estamos viviendo. Rosa Luxemburgo en alguna ocasión decía socialismo o barbarie, y la verdad que no llegó el socialismo y sí estamos en una barbarie. O sea, la situación que hoy vive México la vive Brasil, la vive Nicaragua, la vive Guatemala, estamos en una situación de violencia descarnada, ¿no?, de una ruptura del tejido social. Y bueno, estas situaciones, estas alternativas que era neoliberalismo o comunismo, fracasaron. Y entonces se abre efectivamente la oportunidad, primero la socialdemocracia, pero más bien como una propuesta más bien popular, diría yo, a diferencia de esta, que es una alternativa que nace de las comunidades, que nace de los sectores de los trabajadores como una alternativa viable. Sí, esta alternativa hay dos cuestiones que están muy de moda en la agenda política de los estados, de los gobiernos, pero también en la conciencia de la gente, ¿no? De alguna manera adquiriendo un poco más de amplitud de esta conciencia del respeto al medio ambiente, de ser más amigable con las cuestiones del medio ambiente, con la sustentabilidad. Esto lo ligan, ¿no?, ustedes en este trabajo, pues las relaciones que tienen la producción local, el consumo en lo local, y también con la cuestión del respeto a lo sustentable, ¿no?, al consumo sustentable de los productos. Y usted ha trabajado en muchas áreas, ¿no?, la sustentabilidad. ¿Cuál es la relación que tenemos? Bueno, la economía social, en la medida en que no está marcada por
la ganancia, por la acumulación de capital, no propicia, digamos, ganar a toda costa. Hay una responsabilidad social en la economía social, valga la redundancia. Esto hace que sea una economía más humanista. Lo que está en el centro de una economía social es la persona, es lo humano. Y eso la hace diferente tanto de una economía centralizada o socialista como la economía capitalista. Es decir, es una economía de alguna manera moral y humanista. ¿Sí? Esto es la diferencia. Entonces, en la medida en que, además de que no es jerárquica, es decir, el patrón de la entidad productiva y son los trabajadores, sino es horizontal, es decir, se maneja de forma horizontal y además siempre rotativa para no acumular poder en algún sector de los que participan, de los socios, diríamos, de esta economía social. Eso pone freno a la acumulación de poder, la acumulación de ganancias, la acumulación de prestigio, que son formas que tienden a dividir porque se basan en el éxito individual. No es el caso de esta economía, es una economía, la economía social que se está promoviendo a través de esta maestría, formando profesionales que difundan, que la hagan visible y que la hagan práctica. No solamente es que la hagan visible y todos estemos contentos con que hay una economía social, sino que haya evidencias de que se está generando economía social con base en el aprovechamiento de los recursos locales. Es decir, la economía social está asociada, uno, al manejo racional del ambiente, a la protección de los recursos locales, a los lazos de solidaridad, desde una caja de ahorro que saca del apuro a los socios de esta entidad de economía social. Son formas solidarias que van uniendo y creando más cohesión social. Frente a las condiciones que tenemos en Guerrero de una fuerte violencia que ha creado una enorme desconfianza, que ha creado una enorme incapacidad para tomar acuerdos porque nadie confía en nadie, la economía social toma la iniciativa de recomponer lo que llamamos tejido social, recomponer las relaciones, las confianzas, es decir, recuperar lo humano en lo productivo. Esa es la economía social. Esto es viejo relativamente o nuevo relativamente, pero en México es más reciente. Sí y no. O sea, como paradigma, como un planteamiento de una nueva economía, y ahí sí quisiera detenerme un poco, porque la economía, como nosotros la conocemos, la economía clásica o la neoclásica, parte de una definición. O sea, es el estudio de la producción, distribución y circulación, consumo de los bienes y servicios que se generan en la sociedad. Así lo planteamos. Lo que pasa es que este sistema capitalista lo que hace es poner en el mercado el corazón de ese proceso económico, de tal suerte que lo que se busca en el mercado es la ganancia, ¿sí? Y entonces ahí se está priorizando la generación de una serie de necesidades superfluas, porque entonces el capitalista, el empresario, lo que hace es buscar que tú consumas más de este bien, ¿sí? Aunque no te sirva, como tenemos el caso de tantos productos realmente nocivos para la sociedad, por los cuales hoy tenemos serios problemas de obesidad, problemas de cardiovasculares, etcétera, ¿no? Por el tipo de productos que se están consumiendo. Gastrointestinales. Por eso no vienen a los programas. Bueno, sí, el doctor Solano sabe de eso. Bueno, la cuestión es que efectivamente cuando la ganancia es la que está jalando ese proceso económico, entonces, y además esa ganancia privada, los intereses son intereses más bien destructivos para la sociedad. En la nueva visión que ahora nosotros tenemos, que se tiene con la economía social y solidaria, primero es el consumo. Primero se plantean las necesidades que se tienen por las comunidades, ya sean estas rurales o urbanas, ¿eh? O sea, no solamente es en el campo, es en el sector urbano y en el sector rural.
Entonces, una vez que se definan las necesidades, se genera la producción. ¿Sí? Una producción que resuelva estas cuestiones de necesidades. O sea, hay un movimiento diferente y por lo tanto, los intereses de la gente. Eso es algo muy importante. La economía social y solidaria está parada sobre dos pilares fundamentales. Uno, primero las personas antes que el capital. Y dos, la preservación, el mantenimiento de la naturaleza, del medio ambiente. Esto es lo que centralmente está planteando la economía social y solidaria. Ahora bien, a tu pregunta, esta propuesta que nosotros estamos haciendo en términos alternativos, aparece como una respuesta ya de nuestros pueblos originarios. Teníamos el Calpulli y teníamos el Tequio y tenemos todavía en nuestras comunidades esas formas solidarias del intercambio, del trueque, de la solidaridad, del trabajo conjunto. Eso no es propio del capitalismo. Decíamos entonces, la economía social, la economía solidaria ya existía, no de esa forma, no se llama de esa manera. Sin embargo, la economía social y solidaria, como forma, aparece fundamentalmente en Europa, primero social, y después se genera acá la parte en Latinoamérica, la parte solidaria, que ya es más profunda todavía, de nada de mercado, ¿no? Sí. Quisiera comentarles a todos que ahí está el número telefónico para que envíen sus preguntas al WhatsApp. Estamos con el doctor Roberto Cañedo, coordinador de la maestría en Economía Social, y con el profesor Taurino Hernández Moreno, doctor en Sociología, que es parte del núcleo académico básico de esta maestría. Los invitamos a que compartan esta transmisión en vivo de Relades TV y en ausencia del coordinador tradicional de este programa, que es el doctor Gabino Solano Ramírez, quien está indispuesto por problemas de edad, lo estamos supliendo en este momento, en este programa. Y estamos hablando sobre la maestría en Economía Social que coordina aquí. Este tema del consumo local, consume lo local, está ganando mucho terreno. Se está promoviendo constantemente, sobre todo en los mercados municipales, de las cabeceras municipales, donde tradicionalmente bajan a comprar o bajan a vender también, a hacer los intercambios comerciales, porque bajan a vender y terminando de vender sus productos ya pasan a consumir en los mercados municipales. La gente de las comunidades rurales de cualquiera de los municipios que no sean tradicionalmente urbanos, como el caso de Acapulco, que hay algunos espacios que están funcionando con diferente dinámica. Pero hay ya una fuerte tendencia, tanto en la conciencia del consumo sustentable como en el consumo del local. Entonces, los que se están formando en esta área, ¿para qué van a hacer? Van a hacer intervención social de organización, de cooperativas, de comunidades de producción, o ¿cuáles las líneas de generación y producción? Líneas generales, ¿no?, de aplicación del conocimiento. Nuestra maestría es una maestría profesionalizante, o sea, no es de investigación, aunque también hacemos investigación y es parte también fundamental de nuestro trabajo, pero centralmente es una maestría profesionalizante. Se trata de que los jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que van a egresar de nuestra maestría, deben tener las capacidades profesionales para participar conjuntamente con las comunidades en términos de que ellos resuelvan conjuntamente sus problemas locales, ¿no?, territoriales. Y en ese sentido, efectivamente, ellos deben estar capacitados para tener una empatía con las comunidades en las cuales vayan a trabajar. Esto es muy interesante porque resulta que aparece nuestra maestría en el contexto nacional de cambio de gobierno. Y con ello, bueno, el presidente López Obrador
ha planteado que le dio muerte al neoliberalismo, decretó, bueno, no discutamos si lo logró como tal, decretarlo, pero sí está planteando una nueva forma, ¿sí?, de organizar la producción, de organizar la economía en nuestro país. Y en ese sentido, la Secretaría del Bienestar y su brazo ejecutor en términos de economía social, el INAES, está trabajando ya con nosotros. Nosotros formamos parte ya de un plan nacional, se llama NODOS, para formar el sistema de capacitación nacional, el SINCAR, Sistema Nacional de Capacitadores, ¿sí? La universidad presentó, ante una convocatoria de INAES, nos presentamos y participamos y nos reconocen hoy a nivel institucional como una maestría participante de un nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un espacio en el cual se conjuga la academia, en este caso nosotros como maestría en economía social, sector gubernamental, que en estos momentos es el COSITIEG, pero que estamos en pláticas con ya la Secretaría de Planeación de aquí del Ayuntamiento para que también le entre a este nodo, ¿sí? Y el sector social. ¿Quién está participando en el sector social? Nosotros estamos impulsando, apoyando, ojo, nosotros no lo controlamos, sino nosotros impulsamos y apoyamos la red de entidades de la economía social y solidaria de Guerrero, la Redesgro, y que cada vez va creciendo más, se va fortaleciendo, y que en función a esta alianza hacemos convergencia de intereses, capacidades, recursos financieros, humanos, para poder plantearnos desarrollos comunitarios en el territorio, ¿sí? Entonces la idea es que estos estudiantes participen de este proceso, se formen, ¿sí?, y tengan la capacidad de construir conjuntamente con la comunidad, con las comunidades, ¿sí?, otras formas de hacer economía. Recuerde, estamos en Relades TV, estamos transmitiendo a través del canal 8 de Pacífico TV y por la página de Relades, Red Latinoamericano de Estudios Subnacionales en Facebook. Compártanos y también comparta sus dudas con nosotros ahorita que están compartiendo con nosotros los profesores de la economía social. Este espacio también es suyo, también puede preguntar y ahí está tanto el número de teléfono para enviar sus mensajes de WhatsApp o en la página de Relades TV. Hace unos momentos compartimos mesa en el foro de 2020 de la universidad que Guerrero México necesita, y usted estaba informando que la mayor parte de sus alumnos estaban haciendo un viaje de estudios en Ayutla. Quisiera que nos pudiera platicar sobre las razones de este viaje que hicieron allá. Yo quisiera contextualizar esto porque para nosotros es trascendental, es muy importante. Ellos están en campo y desde el primer día que entraron a la maestría, desde ese primer momento, entraron en contacto con la Confederación Nacional de Cooperativas de México, ¿sí?, donde está Cruz Azul, gente que viene de Pascual, o sea, está directamente con los cooperativistas interrelacionándose. Estamos directamente con el CRIM también trabajando, ¿sí? Pero nosotros tenemos una plataforma más o menos interesante, muy compleja, creo yo, pero muy interesante y que se está fortaleciendo cada vez más. Nosotros construimos el Centro Internacional de la Economía Pública, Social y Cooperativa, Capítulo México. El CIRIEC, es muy largo este nombre, ¿no? Pero es el CIRIEC México, y en el CIRIEC México están confluyendo tanto las universidades del país, ¿sí? Tenemos aproximadamente un poco más de 10 universidades del país, investigadores de 10 universidades del país, que están trabajando en la economía social y solidaria también. Y esto nos ha permitido a nosotros tener esa posibilidad de transferencia de conocimientos continuamente, ¿sí? Y además de altos conocimientos importantes, ¿sí? Y además están las cooperativas, están sectores comunitarios como los de Ayutla. Entonces,
los compañeros de Ayutla, que acaban de ganar su gobierno popular por usos y costumbres, tienen una experiencia de más de 30 años construyendo economía social, sin que se llamara de esa manera, y que nos pueden mostrar y enseñar muchas cosas. Entonces ya compañeros de allá, de Ayutla, habían venido a dar pláticas, hicimos talleres con ellos aquí en la maestría, y estos últimos 3 días, hoy regresaron hace rato, se fueron a campo a trabajar directamente con las comunidades, a conocer su experiencia y a ver cuáles son las perspectivas de trabajo conjunto de la maestría directamente con esas comunidades, en la construcción de cooperativas rurales, de organizaciones comunitarias, productivas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está en eso. Ellos forman parte de CIRIEC. Y CIRIEC, no solamente, como es nada más el capítulo México, está ligado ya a Brasil, a Colombia, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, muy probablemente ya Honduras haga su CIRIEC también, y estamos en ese proceso también de construcción, de apoyar esa construcción, y estamos recogiendo toda esa gran bagaje histórico que hay de la economía social y solidaria latinoamericana, nuestra experiencia. Hay que recordar que el Foro Social Mundial aquí está fundamentada la economía social y solidaria, y se hace en Brasil, porque el Brasil, desde que llega Lula al gobierno, es a partir de la gran organización de las comunidades en el Brasil, y que permiten la construcción del Foro Social Mundial. Entonces, tenemos mucho que recoger de experiencias latinoamericanas, y que la estamos trayendo aquí a la maestría. Bueno, les agradecemos a Gabino Solano, a Margarita Jiménez, Lupita Segura, Moga Allison, Elsa Torres, a César Trane, a Guillermo Flores, a Jorge Iván Torres, Mariela Díaz, Octaviano Juárez, que nos estén viendo. Esperamos sus preguntas, sus comentarios. Doctor Taurino, bueno, tanto el doctor Taurino como el doctor Cañedo son profesores con ya algo de antigüedad en la universidad. ¿Cuál sería la diferencia entre la universidad con la que usted ingresó a trabajar? Es usted egresado de la UNAM, Sociología, pero con la que cuando ingresó a trabajar a la Universidad Autónoma de Guerrero, con la que ahora está viviendo y trabajando en esta nueva experiencia? Bueno, cuando yo ingresé a la universidad, estaba apenas saliendo de una gran crisis derivada de la retención del subsidio. El subsidio a esta universidad se le retuvo, o sea, se le dejó de dar dinero, pues, para que pagara a sus maestros del 84. Yo ingresé año y medio después, y entonces apenas estaban recomponiéndose las cosas. Eso a 35 años, hoy las condiciones son distintas. La universidad tiene sus recursos asegurados, han incrementado muchísimo. Es una universidad que cuenta ya con una infraestructura adecuada para responder a la formación de buenos profesionistas. Esa es, y hoy justamente, como parte de esta innovación que hace la universidad, es la creación de esta maestría en economía social. Y yo estoy pensando ahorita, con lo que escucho de ustedes también, que los egresados de esta maestría van a ser aquellos promotores de esta economía social, pero además van a recuperar muchas costumbres económicas que ya se estaban en desuso. Es decir, desde los mercados locales, como el de Ayutla y varios de la costa y de la montaña, como la cooperación, el de dar mano, el de hacer el trabajo colectivo, de limpieza de la comunidad. Esas son formas de solidaridad, y la economía social está, digamos que, atravesada por ese tipo de prácticas. Es decir, hablamos de que primero se produce como cualquier empresa, se gana, hay ganancias. La diferencia es que no las acumula un miembro de esa colectividad, es una producción colectiva.
pero se redistribuyen. El asunto no es de que alguien se vuelva rico que de una entidad de la economía social, sino que se aspire a vivir bien. El buen vivir es la filosofía que anima la producción y redistribución de lo producido entre todos sus miembros y la comunidad de la que forman parte. El mercado sigue existiendo para las entidades de economía social. Tienen que entrar al mercado, tienen que vender para acabar pronto. Tienen que vender y vender bien y elevar la calidad. Aquí se trata de empresas de economía social, pero que privilegien la calidad de los productos, la sanidad de los productos, sean sanos, que se aproveche el recurso local y que mejore la calidad de vida tanto de los que producen colectivamente como de todas las familias y la comunidad de la que forman parte. Esta es la bondad de esta economía, este es lo humano de esta economía, y esos son los profesionales que van a ser los promotores. También ellos podrán constituirse en creadores de una entidad social, es decir, podrán crear su caja de ahorro, podrán crear su cooperativa, podrán crear un turismo comunitario sustentable, es decir, todas las ramas de la economía que se practican pero con otro propósito son viables en este modelo de economía social. Entonces, eso es en lo que toca a lo que pueden, la manera en cómo pueden producirlo. La otra es en qué. Guerrero tiene una cantidad de productos, sobre todo de plantaciones, que no se han aprovechado colectivamente. Simplemente la producción de coco, más de 80,000 hectáreas de coco en Guerrero, en las costas. La producción de mango, de tamarindo, la producción de jamaica, la producción de miel, la producción de café, la producción de ajonjolí y bueno, eso ya ha disminuido un poco, la producción de mamey en la montaña. Hay tantos productos que pueden ser aprovechados incorporándole valor agregado. Aquí no es una economía, que sea economía social y colectiva, no significa que sea rústica. La economía social aspira a incorporar tecnología, envasado de productos, etiquetado de productos, confirmación o verificación de la calidad de esos productos, de inocuidad, pues que no estén contaminados, son elementos de esta economía. No están exentos. No pensemos que la economía social es solamente poner tu puestecito de ajos en las banquetas. No. Es una economía que debe incorporar toda la tecnología incluso de software para crear un etiquetado de productos y un mayor control. Yo quisiera subrayar esto para que no nos vayamos a ir con una idea de que es el profesional que solamente va a recuperar esas formas de usos y costumbres que son, digamos, muy humanos, muy solidarios, pero que tienen que dinamizarse, tienen que producirse más y redistribuirse, y que esto genere ingresos para los miembros y además pues tengan mejor alimentación, también acceso a todos. Esa es la finalidad de la economía social. Bien, agradecemos a Octaviano Juárez, a José Guzmán. Hay una pregunta de Mariela Díaz, a Fabricio Hernández, su hijo, le envía saludos y le desea éxito, a Jesús Álvarez Hernández, y hay una pregunta de la doctora Mariela Díaz Sandoval, que es profesora de la maestría en ciencia política. Dice: ante la crisis del estatismo y el auge de las privatizaciones y asociaciones público-privadas para generar bienes y servicios públicos, ¿es posible gestionar bienes públicos, por ejemplo el transporte, a partir de instrumentos que provienen del cooperativismo? Totalmente. El cooperativismo, por ejemplo, en la Ciudad de México, hoy cooperativismo, eran mutuales, ¿sí? Eran mutuales. Desgraciadamente, los intereses de las aseguradoras le metieron muchos problemas para la constitución de las mutuales, y hoy en México, has de saber, tenemos una ley federal de sociedades mutualistas. ¿Sabes cuántas mutuales hay registradas? ¿En México, en la Ciudad de México o México el país? En todo el país. 0.
Y cero, y mientras que en Argentina, en Europa, en Canadá, las mutuales son pero organizaciones enormes, que son organizaciones de ayuda mutua, ¿cierto? Bueno, estuvieron tratando de trabajar en ese sentido y terminaron siendo cooperativas en la Ciudad de México, y así están trabajando muchas organizaciones de transportistas, ¿sí? Entonces, definitivamente, claro que se puede poder. Ahora, tenemos un serio problema porque de alguna manera ahorita está copado por el sector privado todo este tipo de actividades, ciertamente, pero es un proceso, digamos, de corto, mediano, pero también de largo plazo. Veámoslo de la siguiente manera. Hoy el sector financiero domina fundamentalmente sobre incluso la actividad económica real, la economía de los países, las economías regionales. Sin embargo, cuando nosotros vemos que ese dinero no es otra cosa más que los ahorros de nosotros, ¿sí?, de los trabajadores, nos damos cuenta que con nuestro dinero hacen sus fortunas, ¿verdad? Cuando nosotros entonces empezamos a tener el control de nuestros propios recursos, por ejemplo, de las cajas de ahorro, de la banca del bienestar, ¿sí?, que nosotros controlemos que es nuestro dinero, entonces vamos a darnos cuenta efectivamente de las capacidades que tenemos de meternos en la cuestión del transporte, en la comercialización, o sea, vamos a tener la capacidad financiera para poder hacer todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y sí, ya yo quisiera subrayar lo que decía el maestro Taurino, que es fundamental. La economía social y solidaria no es solo para los pobres. Evidentemente, ahorita sí es, digamos, una salida porque no hay empleo, hay problemas serios en términos de alimentación y demás, pero no está hecha nada más para los pobres. Se trata de plantear una alternativa completa de la economía, ¿sí? La economía social y solidaria se plantea como una alternativa total de transformación de la economía. En la economía social, esta es prácticamente una respuesta al consenso de Washington, ¿no?, que inició el neoliberalismo, terminando los gobiernos neoliberales en la mayor parte de Latinoamérica, con el consenso de Sao Paulo, el Sao Paulo Consensus, a tratar de sustituir, ¿no?, las políticas económicas neoliberales con el consenso de Washington. ¿Qué tanto ha avanzado este proyecto de economía social, como se está aplicando ahora, recientemente? En Europa tenemos... No, en América Latina. En América Latina. En América Latina, las cooperativas, por ejemplo, de producción lechera, ¿no?, en Argentina, son mayoritarias, entonces controlan la mayor parte de la producción lechera, ¿sí?, en Argentina, en Brasil, ¿sí?, en Costa Rica. O sea, las cooperativas tienen una capacidad enorme ya en Latinoamérica. Desafortunadamente en México no pasa esto. Tenemos grandes cooperativas que son emblemáticas, ¿no?, incluso nacidas de la lucha, como Pascual Boing, ¿sí?, como Pascual, pero no tenemos esa capacidad que tienen los latinoamericanos, particularmente los brasileños o los argentinos. Los argentinos han avanzado muchísimo en la cuestión de las empresas recuperadas, cosa que no es un fenómeno propio tampoco mexicano, es un fenómeno argentino fundamentalmente. En la recuperación, es decir, entran en crisis las empresas privadas, y entonces los trabajadores, hay una ley que les permite entonces recuperar esto. Hasta hace unos 5 años aproximadamente se hicieron modificaciones a la ley en México, la ley de economía social y solidaria, y se les da la oportunidad a los trabajadores hoy, aunque no lo sepan, tienen la posibilidad de recuperar empresas que se dicen en quiebra, ¿sí? Pero bueno, ese es el problema, ¿no? O sea, está muy difundido en Sudamérica. En Argentina hay toda una red de universidades que tienen ya un prestigio muy importante a nivel nacional, ¿no? En Brasil también, pero en Colombia, en Ecuador, o sea, está más consolidada esta corriente de la economía social y solidaria. Aquí en México, por ejemplo, tenemos los principales doctorados en economía social solidaria, que es la de Chapingo, la de la Nicolaita de Michoacán, la de Puebla,
¿sí? Que tienen los ¿Cuál de doctorados, la UAP, de la UAP. Sí, la Ibero también tiene una maestría, tiene un doctorado, también la de Puebla, ¿sí? Estas tres están aquí en CIRIEG, por cierto, ¿sí? Pero que todavía no tienen los egresados, o sea, están en proceso de egresar en estos momentos. O sea, así de nueva es la corriente de economía social y solidaria en México, ¿sí? En Guerrero fue la Loyola la que empezó a dar cursos y diplomados de economía social, ¿no? Yo tomé mi diplomado de economía social y solidaria con ellos, ¿sí? La primera vez que participé en eventos de la economía social y solidaria fue en Puebla, en la Ibero Puebla, ¿sí? Con la Organización Internacional del Trabajo y el INAES de aquel entonces, 2015, ¿sí? Y a partir de ahí es que, digamos, empezamos a trabajar esto de la maestría en economía social. Desde entonces ya había, digamos, una perspectiva de introducir todas estas ideas a la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿no? Pero aquí los comenzó a dar la Loyola. Aquí los comenzó a dar la Loyola y todavía sigue dando diplomados, ¿no? Uh-huh. Mira, el antecedente más fuerte de la economía social y solidaria es el cooperativismo en México, que se dio con Cárdenas sobre todo. El asunto es que ese tipo de cooperativas tienen una presencia estatal muy fuerte, entonces fueron cooperativas que más bien eran con una economía pública, o sea, del Estado, muy estatalizadas. La diferencia con la economía social que ahora se propone, es decir, puesta al día con las circunstancias actuales, es una economía en la que los participantes, los sujetos de esto, tienen una autonomía de los órganos del Estado. Y eso les da movilidad, es decir, justamente la gran tradición que echó a perder muchas iniciativas de economía solidaria fueron la dependencia de el apoyo, de la ayuda estatal. Eso le quitó la vitalidad, la capacidad de tomar decisiones. Y finalmente se burocratizaron y acabaron siempre, o alguien acumuló los restos que quedaban de esa empresa, pero se perdió el sentido de actividad colectiva, de entrar al mercado colectivamente y generar mejores condiciones de vida. Esta, digamos, reconceptualizada en las circunstancias del siglo XXI, la economía solidaria tiene como condición, primero, que sea horizontal, que tenga autonomía del Estado, que tenga autonomía de la gran empresa, que tenga autonomía de los órganos financieros fuertes, es decir, que le dé autonomía de todos estos tipos para que no dependa y pueda crecer al ritmo que se marque. Y lo que yo estaba recordando ahorita que hablaba Cañedo es que la economía solidaria no es propia de los países del tercer mundo o no desarrollados. Por ejemplo, Japón, que es una economía de primer mundo, el sector de la producción es, yo creo que en un 60% con cooperativas. ¿Sí? Digo, yo tuve la suerte de visitar cooperativas agrícolas, producción de lácteos, de carnes, con toda la cadena, ¿no? Desde el cerdo vivo hasta el jamón etiquetado en la misma cooperativa. Entonces, no pensemos que la economía social, dice Cañedo, no es solo para los pobres. Yo digo, bueno, sí, también para sacarlos de la pobreza es una buena alternativa, ¿no? ¿Sí? Pero no es como para decirle, oye, tú estás excluido. No, yo creo que recuperando la iniciativa sí es una opción para salir de pobreza. Sí. Pero además, yo decía, o sea, el otro punto, lo subrayo de nuevo, Canadá es otro. La economía de Canadá, en un porcentaje casi similar de Japón, es igual. ¿Qué esperaríamos? Que esos países tuvieran una economía neoliberal, capitalista, en la mayor, digamos, a escala alta, sí, pero en el nivel de desarrollo de la, digamos, comunitario, rural, pero es una ruralidad distinta a la nuestra, la actividad colectiva es alta. Y eso sí, muy organizado, lo que planteaba ahorita, todos los adelantos tecnológicos aplicables. Por ejemplo, yo pude ver, porque era la práctica, pues, a la que fui, era decir,
Llegaba el campesino japonés con su canasto de manzanas y pasaba y luego le ponían el código de barras a cada manzana antes de pasar. Entonces, esa es la formación que nosotros queremos ofrecer a través de formar a estos profesionales. Esta maestría pondrá, digamos, a disposición para crear una cultura de trabajar colectivamente. Esa cultura existió y el individualismo que trajo la etapa neoliberal tan fuerte rompió con esas cooperativas. Hoy es tan difícil que hasta en el estacionamiento de tu edificio no haya vida colectiva, ni en tu ni en tu escuela haya vida colectiva. Entonces se rompió esa tradición de toma de decisiones horizontales en las colectividades, desde tu centro de trabajo, tu colonia, tu vivienda. Eso es lo que la economía social y solidaria es no solo un modo de producir, es una cultura nueva. Es una cultura que quiere recuperar lo humano, la integralidad. Sería la recuperación de una cultura. La recuperación de una cultura, incorporando nuevos elementos. No solo recuperar lo viejo, pero además incorporar cosas innovadoras. Yo digo la tecnología, hoy no podemos desprendernos de la tecnología y tendrán que, si esta tecnología te aísla, te individualiza, tendremos que ser innovadores para ver cómo estas tecnologías nos ayudan a recuperar esa colectividad. Suena como una utopía, suena hasta retórico, dice, ¿y cómo se va a lograr todo esto? Este es, digamos, el reto, el desafío que tenemos como profesores. Diseñar un programa que forme gente convencido, con un compromiso fuerte de que ellos son portadores de un modo nuevo de producir y de redistribuir y consumir, y un modo también que recupere los lazos humanitarios. No es sencilla la tarea. No, yo creo que, fíjate, me gustaría complementar esta parte porque es muy importante. No se trata nada más que por la voluntad de la maestría en economía social podamos hacer todo eso. O sea, es imposible, ¿no? Es imposible. Pero sí conjugar, hacer converger una serie de disposiciones, de voluntades, de hacer sinergias con todos los participantes de la sociedad. Y yo hablo, la universidad hoy tiene que tener una nueva forma de vincularse con la sociedad. La universidad tiene que salir, ¿sí?, de las aulas para formar a sus jóvenes en un nuevo tipo de universidad. La universidad de tipo napoleónico no le sirvió, ya no servía, ni le sirvió al neoliberalismo, ¿sí?, ni nos sirve ahora, así como está diseñada. O sea, la nueva universidad tiene que formarse de una forma diferente, porque diferente ya es la forma de la transmisión del conocimiento, de las formas de conocer, en fin. Yo creo que esto es muy importante y para eso se requiere, en primer lugar, también voluntad de los policy makers, de aquellos que hacen la política educativa, la política económica, agrícola, o sea, si tenemos líderes de este tipo en nuestra universidad, en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en las diferentes instituciones, que podamos pensar en esta transformación, eso junto con la disposición de maestrías como esta, ¿sí?, de espacios, de programas educativos como este, seguramente que tendremos la opción de hacer transformaciones muy importantes, ¿no? Entonces, se converge con mucha gente, sí, pero necesitamos ir sumando voluntades. El día de hoy en el foro universitario hubieron exposiciones muy interesantes por parte de la secretaria de Semarnat, por parte del director de INAES, que plantean estas posibilidades. Ellos hablaban, por ejemplo, de las cajas de ahorro estudiantiles, y esto se puede hacer desde arriba. O sea, si planteamos programas para la universidad que se generen cajas de ahorro en cada una de las escuelas, ¿sí?, entre los muchachos, verán que ahí va a haber un recurso enorme que no se tiene, ¿sí?, y que se puede de alguna manera generar opciones, ¿sí?, opciones de empleo, opciones de desarrollo, y quitarnos la dependencia de ese famoso mercado, ¿no? Bien, agradecemos a Montserrat Rani, a Katia, que es
dice que el consumo local se genera impacto ambiental cero. Timoteo Antunes, Pablo Toniel Juárez, Paloma de la Paz, les agradecemos que compartan la transmisión y envíen sus preguntas ahorita, no en la retransmisión. Tenemos al doctor Roberto Cañedo, que es coordinador de la maestría en Economía Social, y al profesor Taurino Hernández, quien es integrante del núcleo académico básico. Soy Oscar Basabe y estoy sustituyendo por el momento al doctor Gabino Solano, quien es el conductor tradicional de este programa de Relades TV, que es un espacio de difusión académica. Puede enviarnos sus preguntas a través de la página de Facebook de Relades TV o a través del número de WhatsApp que aparece en su pantalla. Yo preguntaba hace un momento en específico de Latinoamérica por el consenso del Foro Social de Sao Paulo, debido a que fue en América Latina donde el neoliberalismo tuvo sus efectos más nocivos, y en ese contexto también hay un desarrollo muy importante de la economía social en Europa, pero tal parecía en ese momento, hasta casi todavía la década de los 90, que no había mayor alternativa después de la caída del muro, que no había ninguna otra alternativa de modelo económico, hasta que se comenzó a revisibilizar, porque pues ya han comentado ustedes que ya es una forma de economía que se ha venido practicando, pero se puso a visibilizar de nuevo, ¿no? Y a tomar la atención. Y usted mencionaba hace un momento de las universidades, que esta universidad apenas está haciendo sus pininos con esta maestría. ¿Con qué universidades tienen relación y vínculos ustedes, tanto del extranjero como mexicanas, para trabajar en esta área? Y vínculos de redes académicas. No vamos a hablar de potencialidades, sino de realidades, y en ese sentido tenemos un trabajo ya de un par de años con la Universidad Mackenzie de Brasil, la Presbiteriana Mackenzie de Brasil. Con ellos hemos estado realizando trabajos de investigación sobre el cooperativismo en Brasil, y ya incluso publicamos por ahí algunas cosas en artículos científicos. Con la Javeriana de Colombia también ya tenemos trabajo conjunto, hemos hecho también trabajos de investigación con desplazados y con la Organización de la Economía Social y Solidaria en las regiones, en los territorios, no vamos a llamar liberados, sino que quedaron abiertos a partir de los acuerdos de paz en Colombia. Sí, con ellos estamos trabajando directamente. Estamos trabajando con Costa Rica, con la Universidad Nacional de Costa Rica. Tenemos ya algunos proyectos de trabajo de investigación. Tenemos en España con la Universidad de Valencia. Tenemos ya los contactos de trabajo también con la Universidad de Valencia. Incluso ya trabajamos haciendo algunos capítulos de libros, compendios sobre Iberoamérica y el avance de la economía social y solidaria, ¿sí? Con la Universidad de Luxemburgo, donde se encuentra el Centro Internacional de Investigación de Desarrollo Rural, ¿sí? Y que ellos incluso han estado, ya se llevaron a un par de estudiantes, no de la maestría de economía, pero sí de la universidad, ¿sí? En sus movilidad. ¿De economía? Son de la maestría en desarrollo, en ciencias ambientales, ¿sí? También ya se los llevaron a Luxemburgo, y con ellos ya tenemos, forman parte de nuestro núcleo académico de apoyo, de la maestría en economía social. Tenemos ya compañeros en Quebec, ¿sí? Con la Universidad de Quebec. O sea, hay ya en la realidad dos a nivel internacional. A nivel nacional, como decía hace rato, la Nicolaita tiene el doctorado en Economía Social Solidaria, y ellos forman parte de CIRIEC y forman parte también de este intercambio conjunto que tenemos de trabajo, junto con el doctorado en Economía Social Solidaria de la Benemérita de Puebla, con la de Economía Social, también doctorado de la de Chapingo, la Universidad de Chapingo, y con la Universidad de Guadalajara. Hemos estado yendo y viniendo, incluso estuvieron trabajando aquí con nosotros unos días en la maestría, cooperativistas de las cajas de ahorro
unas de las más importantes de México, están en Guadalajara precisamente. Con la de la Ciudad de México tenemos contacto con la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, con la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, creo que eso es en términos de realidad, no de potencialidades. Afortunadamente la maestría nace bien, nace en buenas condiciones, incluso dentro de 8 días precisamente tenemos la primera reunión nacional de trabajo del Comité Científico del Centro de Investigaciones, donde vamos a conjuntar las más de 10 universidades que están trabajando conjuntamente con nosotros. Entonces prácticamente comienzan a trabajar ya con todo un armado de vínculos y de relaciones esta universidad. ¿Quería abonar algo? Sí, la maestría en economía social, esta maestría nace en una coyuntura favorable. De decir un basta a la manera en cómo se estaban dando las condiciones, digamos, de producción y reproducción en México, y esto ha creado una exclusión de los trabajadores, ha creado mucho desempleo, y por eso abrir esta maestría con una, digamos, cantidad modesta de aspirantes a ser profesionales de esta rama es un aporte, pero yo quiero decir que está acorde con los nuevos planteamientos y las aspiraciones de la sociedad mexicana. Incluso que la sociedad se haya volcado hacia un gobierno distinto, esto le crea un ambiente favorable, y esperemos que lo podamos aprovechar hasta donde sea posible. Digamos que la maestría cuenta ahora con alta compatibilidad con muchas políticas de gobierno, y además con la emergencia de programas muy similares que están también deseosos como nosotros de hacer esas alianzas para que aprendamos todos unos de otros, porque esta es una cuestión innovadora. Es decir, hay una discusión incluso sobre lo conceptual y qué vamos a entender todos por economía social, qué es solidaria, y entonces, como no hay una respuesta única, hay distintas aproximaciones a lo que es esto es lo que ha favorecido que todos requerimos crear esa red para ponernos a tono de qué hablamos cuando hablamos de economía solidaria y cómo se expresa esto en la vida real, porque uno en lo conceptual podemos de acuerdo, y esto cómo se va a traducir allá en lo productivo, en la formación de los recursos humanos. En eso yo le veo la potencialidad que la maestría nació con un buen contexto, buen ambiente que va a permitir su desarrollo, y yo creo que vamos a crecer. Y en la Universidad de Guerrero es una cuestión muy innovadora. Ya no es la maestría típica de maestro en educación, maestro en no sé en qué otras cosas, pero esta es la innovación que está aportando esta maestría a esta universidad. Sí, agradecemos a Guadalupe Nájera que nos esté viendo, y hay una pregunta de la doctora Dacatia, ella es profesora, dice: recuperar tradiciones comerciales, y oye, bueno, pero debe garantizarse aspectos como jubilación cuando ya no se pueda trabajar. La cuestión de la jubilación y este tipo. Las cooperativas tienen sus formas, o sea, eso más bien vamos nosotros a ir a aprender de ellos cómo lo hacen efectivamente. Pero tienen asegurado esto, o sea, Pascual, Cruz Azul, Tezopan, o sea, podemos seguir nombrando más. Esto lo tienen contemplado y lo siguen, o sea, lo resuelven, insisto. O sea, ¿qué es la jubilación? El pago de la jubilación. Pues es lo que viniste ahorrando durante tu tiempo de trabajo. Y si esto lo hacemos nosotros para nosotros, y el dinero lo guardamos nosotros, ahí está, ¿sí? Como una base, como una fuente de aseguramiento, y no que estén como están ahorita en el SAT, ¿no? Perdón, en el sistema para el retiro, en el SAT, ¿no? O sea, ¿dónde está nuestro dinero? Jugándoselas ahí en portafolios bancarios, financieros, que para el día siguiente dicen es que a lo mejor se van a perder porque están jugando en la bolsa y están metiéndose, o sea, no nos aseguran incluso. No hay seguridad. No hay seguridad de que te quede eso, ¿verdad?
Entonces, esto se puede lograr. Ahora, si lo ampliamos, si somos poquitos, va a ser poquito el recurso. Pero si ampliamos estas decisiones y estas redes financieras del cooperativismo y de las entidades en general de la economía social y solidaria, tenemos los recursos suficientes. ¿Sí? Pero además cada entidad de la economía social va a ser caso único, o sea, va a depender del tamaño de la, digamos, grupo, de el éxito que obtengan en ser productivos y se inserten en un mercado. Va a depender mucho de eso, y sobre todo los acuerdos. Eso es lo que hablaba hace rato de la autonomía. Si bien hay una ley de empresas de la economía social, es una ley general, es decir, no entra al detalle de cada economía. Una cooperativa de envasado de dulce de tamarindo, pues obviamente que es distinta a la norma que va a tener una economía que produce zapatos, entonces o guaraches. Entonces estas entidades tendrán su propia dinámica a partir de la cantidad de dinero que muevan, la capacidad de ahorro de los miembros. Son muchas cosas. Nuestra responsabilidad es formar profesionales. Bueno, esto, como todo asunto que nos interesa, se tiene que terminar. Le agradecemos al doctor Roberto Cañedo Villarreal, coordinador de la maestría en Economía Social, al profesor del Núcleo Académico Básico, al doctor Taurino Hernández Moreno, quien es además director de la Escuela Superior de Sociología. Yo soy Oscar Basabe Hernández, en sustitución del conductor de este programa, Relades TV, el doctor Gabino Solano Ramírez. Les agradecemos la atención, el favor de su tiempo, y nos despedimos y los esperamos el lunes a la misma hora. Gracias, esto es Relades TV.